Así es que si ya tiene su celular listo, ya tiene su Biblia lista, su iPad, eh, su tablet, vamos a ir al primer libro de Reyes, capítulo 18, 41 al 46. Y le hemos titulado a esto, Subamos al Monte Carmelo. Subamos al Monte Carmelo. Entonces lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y decimos todos juntos. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: ya veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y le dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Dios estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Jesús, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Jesús. Bendito Rey, en esta hora te pedimos que seas tú poniendo tus manos sobre los enfermos, Padre Santo, poniendo esa sanidad sobre aquel que está adoleciendo dolores en su cuerpo, Padre Santo, tal vez producto de ese COVID. En el nombre de Jesús pedimos que tú, mi Dios Todopoderoso, obres sobre ellos. Padre, en esta tarde queremos poner nuestro corazón delante de ti, papito lindo. Queremos alabarte, exaltarte en medio de la necesidad o tal vez en medio de la alegría, Padre Santo, por alguna buena noticia. Queremos alabarte, mi Dios, queremos exaltarte. Queremos darte un corazón sincero, sencillo. Queremos, Dios mío, que en esta hora tú escuches también nuestra oración. Nosotros nos basamos en lo que dice tu palabra, papá. Que tú escuchas la oración, que a ti te agrada la oración del recto de corazón. Por eso venimos delante de ti. Tu palabra dice: toda carne vendrá delante de ti a reposar bajo tus alas, bajo la sombra de tus alas. Y en esta hora venimos así, Padre Santo, a reposar debajo de tus alas, a buscar la protección, Jesús, que necesitamos para nuestras familias, a buscar la respuesta que estamos anhelando, a pedirte, Padre, misericordia por todas las cosas que están sucediendo, a suplicarte que seas tú, que nos ayudes a salir adelante de acuerdo a tu palabra, mi Dios. Te alabamos, te bendecimos. Yo te pido en esta hora, Padre, que seas tú ministrando a tu pueblo, que seas tú llevando la medicina a tu pueblo, que seas tú, mi Dios, derramando la bendición para tu pueblo, Padre Santo, y que escuches cada clamor y cada angustia y cada argumento que tus hijos pondrán en esta hora. Que seas tú plantando, edificando, Padre Santo, nuestros corazones, quitando aquello que nos sirve y dándonos un corazón de acuerdo a tu corazón. Gracias, papá. Que sea tu palabra, Padre eterno, cayendo en corazones fértiles. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Te lo he pedido todo. Amén y amén. Bueno, amados, vamos a disertar esta pequeña reflexión que Dios nos regalaba en esas meditaciones matutinas que todo creyente debe de tener.
que todo creyente antes de poner un pie, ¿verdad?, en el suelo, debemos de comenzar orando y diciéndole a Dios: gracias por un nuevo día, gracias por todo lo que nos has dado, gracias por todo lo que está pasando, gracias porque con todo y todo tú nos tienes de pie en este momento. Y de acuerdo a la palabra, amados hermanos, que hemos leído en Primera de Reyes 18, 41 al 46, que hablamos acerca del Monte Carmelo, déjeme decirle que el Monte Carmelo es símbolo de belleza, es símbolo de fertilidad, ubicada al sur del mar. Y cuando alguien se compara o lo comparan con el Monte Carmelo, es sinónimo también de hermosura, como decía o como dice en las escrituras en Cantares. Dice en Cantares, compara el esposo a la esposa y dice: tu cabeza es como el Carmelo, es decir, imponente, es bella, es hermosa. Eso es lo que está diciendo ahí en Cantares. ¿Por qué? Porque era símbolo de hermosura, de belleza, de fertilidad. Era símbolo, amados hermanos, de imponencia, ¿verdad? De hermosura. Entonces, es importante, amados, que usted y yo comprendamos algunos eventos importantes que sucedieron en el Monte Carmelo. Allá por el 875 aproximadamente, 874 más o menos, comenzó a reinar en el pueblo de Israel un rey llamado Acab, que tenía como intenciones, o desarrolló, mejor dicho, esa postura del culto a Baal. Y el culto a Baal era uno de los cultos más paganos que habían, donde hacían rituales sexuales, donde también se hacían sacrificios de niños, donde, amados hermanos, sucedían orgías en ese culto a Baal. Pues el rey Acab había proliferado este tipo de culto en todo el pueblo de Israel, hasta querer o hasta llegar a opacar o a exterminar el culto a nuestro Dios, el Dios verdadero, o la adoración a nuestro Dios, hasta llegar a exterminar completamente en todo el pueblo de Israel la presencia de Dios, o la alabanza o el reconocimiento de ese Dios verdadero, que es al Dios al que usted y yo adoramos. Entonces en el Carmelo sucede y viene y Elías, que en ese tiempo estaba de profeta en el pueblo de Israel, hizo como un enfrentamiento. Los llamó a los sacerdotes de Baal, 450 sacerdotes de Baal, los llamó al enfrentamiento, a ese encuentro donde él los retaba y les decía: bueno, aquí vamos a hacer unas zanjas, ustedes como sacerdotes de Baal van a partir un buey, yo como profeta del Dios Altísimo también voy a partir un buey, lo vamos a despedazar, vamos a hacer unas zanjas y van a ustedes a poner allí el buey en pedazos y van a clamar a ese su Dios, a ver, y no van a poner leña y no van a poner fuego, a ver si es cierto que ese Dios va a consumir ese altar o ese holocausto que ustedes van a ofrecer. Y cuando ustedes terminen, yo voy a hacer lo mismo, voy a poner un buey de partido entre esas zanjas, no voy a poner leña, no voy a poner fuego, pero además de eso voy a poner agua en esa zanja o en ese hoyo. Y pues efectivamente los sacerdotes de Baal comenzaron a clamar, ¿verdad? Hicieron lo que Elías les dijo, el reto que Elías les había hecho, y comenzaron a clamar a su Dios Baal, y clamaban, se hizo tarde, y total, Elías comenzaba a hacerle burla del Dios de ellos, porque les decía: ¿será que anda meditando? ¿Será que anda haciendo algún mandado, verdad? Que no les ha contestado. Y Elías hacía mofa de eso. Pero cuando le llegó el turno a Elías, comenzó a clamar al Dios de Israel, comenzó a clamar al Dios Todopoderoso, a esas zanjas, ¿verdad? Le había echado agua hasta rebalsar, pongámosle así, hasta llenarlo todo. Ahí estaba el holocausto, ahí estaba el buey cortado en pedazos. Y comenzó a clamar a Dios Todopoderoso, y efectivamente Dios se hizo
se pronunció, Dios se hizo mostrar en todo su poder hasta absorber todo el holocausto en medio del agua hasta quedar limpio todo ese holocausto en esas zanjas que Elías había hecho para hacer ese holocausto. Quedó nada, quedó cero, quedó limpio todo aquello. Y entonces, amados hermanos, una de las cosas importantes que nosotros debemos de aprender de esto, de este evento que sucedió en el Monte Carmelo, es que usted y yo debemos de subir al Monte Carmelo para enfrentar todas aquellas cosas que están en contra de nuestro Dios, todas aquellas cosas que usted y yo tenemos que ofenden a Dios Todopoderoso. De hecho, subir al Monte Carmelo, subir a cualquier montaña no es nada fácil. Subir a cualquier montaña significa un esfuerzo, significa que pudieran haber peligros, significa que pudiera haber algún golpe. Muchas dificultades pueden significar el subir a un monte, y en este caso al Monte Carmelo. Pero usted y yo, como hijos de Dios, debemos de subir al Monte Carmelo, porque allí vamos a enfrentar aquellos baales o aquellos dioses que nosotros todavía tenemos en el corazón. Y algo bien interesante que se da en ese Monte Carmelo, cuando Elías se enfrenta a los 450 sacerdotes de Baal, es que él arregla un altar que se había hecho para el Dios Todopoderoso. Si usted me acompaña en el capítulo 18:30, siempre de Primera de Reyes, en el 18:30 nos explica que había un altar que estaba destruido. Era un altar para Dios, y de esta manera. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Dios que estaba arruinado. ¿Qué, amados hermanos, será que nuestro altar está arruinado? Sí, es cierto, ya estamos en el Monte Carmelo, ya hemos subido al Monte Carmelo, hemos querido tener esa comunión con Dios en el Monte Carmelo, porque déjeme decirle también que en los montes eran símbolos de adoración, es decir, allí se adoraba, se llegaba a adorar a Dios, ahí se hacían alabanzas a Dios también, a buscar a Dios. Y nosotros hemos subido tal vez al Monte Carmelo, pero vemos, amados, que tal vez ese altar está arruinado. Ese altar donde genuinamente debe de ser adorado al Dios nuestro, al Dios Todopoderoso, al Dios al que servimos, no está del todo bueno, sino está arruinado. Hay cosas que debemos de arreglar, amados hermanos. Hay cosas que usted y yo debemos de hablarlas con Dios para que eso que está dañado vuelva nuevamente a su origen, sea restaurado. Y en este caso, ese altar a Dios, esa alabanza que usted hace hacia Dios, digamos, ese cántico que usted le da a Dios, o esa oración que usted le da a Dios, ¿cómo va? ¿Va arruinada la alabanza? ¿Va contaminada esa alabanza? ¿Cómo está subiendo su adoración a Dios? Además de que arregló Elías ese altar, también enfrenta a los Baales. Es decir, allí en ese Monte Carmelo, nosotros tenemos que enfrentar aquellas cosas que ofenden a Dios, que nos separan de Dios, y arreglar ese altar para que ese holocausto que nosotros hacemos, que probablemente sea mirar un culto a través de la internet, o tal vez esa alabanza que nosotros damos por la mañana, esa alabanza en la madrugada que hemos hecho a Dios, ¿cómo va? Tenemos que arreglarla y tenemos que hacer que ese holocausto, que ese alabanza, que ese cántico a Dios, que esa búsqueda de Dios sea completamente genuina y completamente limpia delante de nuestro Dios. Así es que esa es una de las cosas importantes que suceden en el Monte Carmelo. Además, amados hermanos, de haber enfrentado a Baal, en el Monte Carmelo también comienza el final de la adoración a Baal. Mire qué cosas más importantes suceden ahí en ese Monte Carmelo, donde usted y yo espiritualmente tenemos que subir. Ahí comienza el final ya de la oración, de la adoración
al dios Baal, allí comienza. También allí, amados hermanos, Elías enfrenta a los profetas de Baal, donde nuestro Dios también se hizo manifiesto. Allí también arregla ese altar que estaba arruinado, que le correspondía a nuestro Padre. Pero también en el Monte Carmelo sucede una cosa muy importante. Como juicio de Dios había llegado al pueblo de Israel y vamos a decir así, por culpa de Acab, que había proliferado, que había querido exterminar el culto a nuestro Padre Eterno, sino que había impuesto él el culto a Baal. Por cuestiones de juicio, Dios le había dicho a Elías que orara para que no lloviese durante 3 años y medio. Entonces, durante todos esos 3 años y medio, amados hermanos, había una sequía terrible, los animales muriendo, no había pasto, había una crisis terrible ahí en el pueblo de Israel. Y entonces, cuando Elías se enfrenta a los 450 profetas de Baal, donde arregla él también el altar, donde comienza el final de la adoración a Baal, también comienza algo muy importante. Es el final de la sequía de los 3 años y medio que Israel había estado experimentando. Así es que en ese contexto tenemos acá, donde dice en el 42, amados hermanos, en el capítulo 18, 41, donde comienza la bendición de Dios a caer sobre el pueblo de Israel. Y dice que Elías ora fervientemente. Mire usted lo que dice acá en el 42, versículo 42. Acab subió a comer y a beber. Y mire lo que pasó con Elías. Elías, en lugar de ir a comer y a beber, lo que hizo Elías. Y Elías subió otra vez al Monte Carmelo. Subió al Monte Carmelo a buscar a Dios y postrándose en tierra. Dice, amados, allá en Santiago 5:17, ¿cómo era Elías? Alguien podría decir, ay hermana, pero es que esos eran los profetas de antes. Nosotros ahora, pues la verdad, y muy difícilmente quizá podríamos quizá hacer estos milagros. A lo mejor Dios no me oye porque me ve tan pecador que no me va a escuchar. Pero fíjese lo que dice Santiago 5:17 referente a Elías. Mire, dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, Elías también tenía defectos y virtudes y tenía pecados, por supuesto que cometía pecados. El hombre no era perfecto y actuaba algunas veces de forma impulsiva, como usted y yo hemos solido actuar muchas veces, de una forma impulsiva, sin pensar en las consecuencias. Por eso dice acá, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró, como dice, fervientemente para que no lloviese. Quiero aclarar una situación, porque acá en la misma Biblia nos declara que Dios mismo le dijo a Elías que orara para que no lloviese durante 3 años y medio. Y Elías oró fervientemente ante una promesa que Dios le había hecho. Y él le dijo, orá para que no lloviese durante cierto tiempo. Elías comenzó a orar. Pero luego dice, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Mire el 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Es decir, Elías nos enseña, amados hermanos, que cuando Dios nos da una promesa, tenemos que orar fervientemente para poder obtener lo que necesitamos. Y Elías dice, oró fervientemente. No puede entrar en nuestro corazón el decir, no, yo no puedo orar, no, Dios no me oye, no, no tengo esa capacidad, porque Dios es quien nos hace capaces. Y como repito nuevamente,
Si a lo mejor está ese altar destruido en su corazón, o a lo mejor tienes que enfrentar a esos profetas de Baal ahí en tu corazón, tú sabrás cuáles son tus profetas de Baal, cuáles son esos pecados ahí ocultos, y tú puedas decir, no, es que Dios a mí no me va a oír. Hoy Dios te está diciendo que subas al Monte Carmelo a arreglar todas esas cosas, que ores fervientemente, porque Él va a producir esa lluvia necesaria para derramar esa bendición que tú estás clamándole en este momento. Que ya ese pensamiento de no puedo, Dios no me oye, tenga que ser quitado, tenga que ser eliminado de la mente para que Dios pueda bendecirte, porque dice que el que duda, al que duda le es pecado. Así que tú ve con toda confianza, con todo lo que tú eres, con todo lo que pasa en tu vida, puedes llegar al Monte Carmelo, puedes hablar con Dios, enfrentar tus gigantes, arreglar el altar y comenzar a orar para que Dios comience a derramar esa lluvia de bendiciones que Dios ha prometido. Dice en primera, siguiendo allá en Primera de Reyes 43, porque a mí me encanta esta parte donde Santiago nos declara, miren, es que Elías no era una mansa palomita, ¿verdad? Y que Elías no era una perita en dulce, también tenía sus pasiones semejantes a las nuestras, a las suyas y a las mías, con todos sus defectos y con todas sus virtudes, con toda su impulsividad. Entonces, mire el 43, y dijo, y mire qué importante esto. Mire lo importante de todo esto. ¿Cómo viene Elías? Elías sube al Monte Carmelo y mire la reverencia con que viene Elías a orar delante de Dios. Y dice, y postrándose en tierra, puso su rostro entre sus rodillas. ¿Qué hombre más reverente delante de Dios? Que se postra y pone sus rodillas en medio, pone su cabeza en medio de sus rodillas para orarle a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Será que en nuestra oración matutina, en esas oraciones de madrugada, será que nos hace falta un poquito de reverencia delante de Dios? ¿Será que nos hace falta, en lugar de quedarnos en la cama sentados? Bueno, estoy hablando con las personas que pueden, por supuesto, porque hay personas que las rodillas tal vez no las soportan o tienen problemas en sus rodillitas. Pero aquellos que no tenemos problemas, ¿será que Dios nos pide esa reverencia de hincarnos o de postrarnos delante de Dios en esa oración de madrugada, en esa oración matutina, en esa lectura de madrugada o matutina, en esos cánticos, y postrarnos y alabarle a Dios con toda esa reverencia, amados hermanos? Es muy interesante lo que nos enseña Elías a través de su oración, a través de la petición que él tenía en 48:3, de decir, orar postrándose en la tierra. En el 42, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado en el 43, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. A lo mejor tú estás diciendo, ya subí varias veces y ya vi hacia el mar y allí yo no veo nada. Yo ya oré, ya ayuné, ya hice esto, ya hice lo otro y no veo que Dios me responda. Aquí pasaba lo mismo. Dice, le dijo al criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces, le dice, vuelve 7 veces. Ok, yo voy a estar orando aquí. Y cuando veas y no veas nada, pues vuelve otra vez a ir. Pero es importante que nosotros oremos hasta que se cumpla ese término final, porque fíjese lo que dice acá, vuelve 7 veces. Ese número 7 significa la perfección. Ya está completo, ya todo está en el nivel que debe de estar. Así que cuando tú tal vez voltees a ver allí al mar, hacia el mar, para ver si se mira algún vestigio de esa
de ese milagro que tú estás esperando, y si no ves nada, vuelve otra vez ahí a postrarte, vuelve otra vez a la oración, vuelve al ayuno. No te canses de orar, no te canses de ayunar, no te canses de clamar, porque sí, ciertamente Dios nos ha prometido contestarnos nuestras oraciones. De manera que aunque tú no veas nada, aunque tú no veas ni la más remota reseña, o ni la más remoto señal de que Dios va a contestar, sigue orando, sigue postrándote, sigue clamando, porque eso es la recomendación que le hizo Elías a su criado. Vuelve 7 veces hasta que la oración cumpla su cometido, hasta que la oración llegue a llenar, por decir así, ese vaso que tiene que ser llenado. Hasta entonces Dios contestará. Pero todo tiene que ser en su tiempo, donde ya su oración, ya esta última oración, entonces derramaremos la bendición. Y mire lo que sucedió en el 44. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube. Ya comenzamos a ver los milagros. Hemos comenzado a ver los milagros de Dios en nuestras vidas, amados hermanos. Dios ha estado obrando en nuestras familias. Dios ha estado obrando en los enfermos. La curva de mortandad ha bajado levemente, pero ha bajado, y eso significa que las oraciones de un pueblo justo que ha estado clamando y diciéndole: Padre, que bajen esa curva de mortandad, que baje toda esas muertes, han bajado. Dios nos ha escuchado, hemos estado viendo, hemos comenzado a ver esa pequeña nube allá a lo lejos. Y que dice: y a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Recordemos que las manos de Dios significan la misericordia de Dios. Eso significan las manos. Cuando usted busca las manos de Dios, se está buscando la misericordia de Dios. Y luego dice de un hombre que sube del mar, que sube, amados hermanos, de en medio de esa gran muchedumbre, de toda esa mortandad y todo ese problema que ha estado, que está y que seguirá a lo mejor. De en medio de todo eso y en medio del clamor que un pueblo ha tenido, hemos comenzado a ver esa pequeña nube como la palma de un hombre. Dios comenzará a manifestarse, comenzarás a ver esa pequeña señal de esperanza que Dios te está mostrando para que sigas adelante. Y sigamos nosotros acá. Y dijo, ve, mire lo que le dijo Elías a su criado: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. No es que esta bendición viene porque viene. Esta bendición está porque está. Dice: unce tu carro y desciende, porque la lluvia no te ataje. Y miren el 45. Dice: y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Es decir, ahora vamos a recibir la bendición de Dios por después de que ha estado una tierra durante 3 años y medio sin llover, sin producir la tierra, donde prácticamente toda la producción estaba acabada, la tierra seca, no había producción, una economía tal vez desbaratada, una economía que ya no daba más para más. Vemos que viene Dios. Y dice, y comienza la señal: se oscurecieron con nubes, dice, y viento, y hubo una gran lluvia. No fue una lluvia pequeña, no fue una pequeña tormentita, no fueron unas pringas. Y mire, sigamos allá en Santiago, donde nos dice, allá en Santiago, en el versículo que vimos anteriormente, 5, 17, 18. Y otra vez oró, dice en el 18, y el cielo dio lluvia. ¿Por qué? Por el mandato de Dios, porque nosotros estuvimos orando, porque Elías estuvo orando sin cesar. Y dice, y la tierra produjo su fruto. ¿Ves para qué serán tormentón que va a venir a nuestras vidas? Será para producir fruto en nuestra vida, será para bendición de nuestra vida y de nuestra familia.
Gloria a Dios, aleluya. Yo creo esta palabra, yo creo que Dios bendecirá a mi familia, yo creo que Dios bendecirá nuestras vidas porque es palabra de Dios. Y dice, yo se lo vuelvo a leer por si acaso no le quedó claro. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces, esta lluvia no va a ser para tirarnos, para terminarnos de rematar, ¿verdad? Para rematarnos, sino para bendecirnos, para restaurarnos, para levantar nuestras familias, para quitar la tristeza, para, amados hermanos, demostrarnos que Dios y su palabra es verdadera y que nuestro Dios es fiel con cada uno de nosotros. Amados hermanos, y dice en el 46, de allá de Primera de Reyes 18, dice en el 46, y la mano de Dios estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Dios nos bendecirá. Dos cosas por las cuales debemos, amados hermanos, de subir al monte Carmelo. Primero, para enfrentar los Baales, es decir, para darle fin a aquellos Baales que todavía tenemos en nuestros corazones. Y la segunda, para que comience a derramar Dios bendición en nuestro corazón. Se lo repito, razones por las que usted y yo debemos de subir al Carmelo, al monte Carmelo. La primera, para dar fin a todos los Baales que tenemos a nuestro corazón todavía que ofenden a Dios. Y segundo, para que comience esa bendición y que esa lluvia que estamos esperando para que nuestra vida sea fructífera en Cristo Jesús. El que tiene oídos para oír, que oiga. Gracias, Padre eterno. Gracias por esta palabra. Eres bueno y eres grande y confiamos en que tú harás la obra. Amén.